Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John y hoy estamos ante mi BMW 335i que ya iba tocando, ¿no? La verdad es que ya iba tocando. Y es que para hacer este vídeo lo mejor posible, lo mejor es irnos 3 años atrás, o sea, irnos al principio, el momento en el que yo había decidido comprarme este modelo. Y os cuento un poco por qué tengo un 335i preparado como un M3 para que lo entendáis. Resulta que yo antes tenía un BMW 325i E36, que era un coche atmosférico y un coche pues que no tenía esa patada desde abajo, ese empuje, digamos, ¿no? Entonces yo me había metido un poco en el foro de BMW, en BMW FAQ, como muchos de vosotros ya lo conoceréis, y leyendo sobre este motor, pues le iba ganando enteros, bajo mi punto de vista, al motor del M3, al V8, porque era un motor que era mucho más potenciable que el motor del M3, era un motor con 2 turbos y por encima era un motor con piezas forjadas. Entonces, mirando precios en internet, barajando la posibilidad entre uno y otro, me había dado cuenta de que el 335 era mi coche. Era un coche con 2 turbos, un coche potenciable y un coche que en prestaciones, gastando un poco en él, podría ser mejor incluso que un M3. Entonces, había llegado el momento de coger el ordenador, mirar precios y hasta que apareció este modelo. Era un coche que, si veis el primer vídeo, a nivel de estética estaba totalmente de serie, solamente tenía las llantas, que se las puse yo después de haberlo comprado. Pero bueno, en el primer vídeo podréis ver que el coche tenía defensa de serie, tanto delantera como trasera, estaba totalmente de origen, no tenía ni siquiera paquete M. Pero sin embargo, a nivel interior estaba pues espectacular, que era lo que yo buscaba. En el momento en el que yo compré este coche, buscaba un coche que estuviese súper equipado a nivel interior, que tuviese navegador, que tuviese asientos de cuero eléctricos, que tuviese techo, que tuviese el cambio automático, de lo cual, sinceramente, hoy me arrepiento, eso lo vamos a dejar ahí. Pero claro, como os había dicho, venía de un E36, un 325i, el cual era manual, y buscaba algo que tuviese las levas en el volante para poder jugar con él. El problema es que yo por aquel entonces no tenía mucho conocimiento y pensaba que el Steptronic era la polla, y no era así. La verdad es que el cambio adecuado para estos coches en cambio automático es el cambio de KG, aunque si quieres de verdad disfrutar al volante, que es mi caso, lo mejor es cogerlo manual. Pero bueno, una vez ya tenía el coche de mis sueños, digamos, faltaba algo, ¿no? Y es que ese algo era dejarlo estéticamente así, porque no os voy a engañar, para mí el M3 de este modelo, del E92, es el coche más bonito que ha fabricado BMW en toda su historia. Entonces a mí me faltaba eso, me faltaba la estética. Tenía el motor de mis sueños, pero no tenía la estética de mis sueños. Entonces había que empezar a gastar en eso. Durante 3 años he estado juntando piezas, como podéis ver. Tenemos defensa delantera de M3, que luego os comentaré qué fue lo que se le hizo a esta defensa. Tenemos taloneras de M3, tenemos defensa trasera de M3, aletas de M3, las llantas Avantgarde de M359 de M3, capó de M3 y bueno, un sinfín de piezas que ahí lo tenéis. Entonces quiero empezar por la defensa, que se hizo para adaptar esta defensa. Esta defensa es una defensa réplica de M3, obviamente no es la original porque la original es más ancha que el coche, ya que el M3 es más ancho. Y a esta defensa lo que se le hizo fue adaptarle los lavafaros. Los lavafaros, si nos fijamos, son originales de M3. Esta defensa viene con unas tapas las cuales se abren y sale el chorro, y es que esas tapas suelen perderse con muchísima facilidad. De hecho, yo tenía esas tapas en la defensa de serie y andaba sin la del lado derecho. Entonces decidí que lo mejor era dejar las cosas bien hechas desde un principio, comprar los lavafaros originales y adaptárselos para que quedaran fijos y de esta forma pues que no se perdiesen, lo cual llevó muchísimo trabajo. Parece que es fácil, pero llevó muchísimo trabajo dejar eso así puesto, tapar el hueco que había y bueno, así quedó. Luego también en la parte de abajo, a los lados, la defensa réplica trae los faros antiniebla, los cuales en este coche, en el 335i, bueno, en todos los E92 viene de serie, menos en el M3, que el M3 tiene esas dos tapas, o sea, esas dos tomas de aire para refrigerar los frenos. En este caso no llega a refrigerar los frenos porque tiene unas historias por ahí dentro, pero en el lado derecho lo que tenemos es el radiador de aceite, lo cual pues le viene mucho mejor. Entonces yo sustituí los faros antiniebla por unas tomas de aire. Y más abajo, si nos fijamos, tenemos los splitters de carbono. Es el modelo que a mí me gustaba, había el que era el labio entero, pero a mí me parecía mucho más bonito colocar los pequeños de uno a cada lado, lo cual para mí, para mi gusto, queda muchísimo mejor.
Después tenemos el capó de M3, que bueno, es réplica, el cual pues también le da un toque muchísimo más agresivo al coche y lo hace pues muchísimo más bonito, la verdad. Luego también tenemos aletas de M3, que si os fijáis no tiene como la pegatina, la chapita de M3. Yo en este caso lo he dejado sin nada porque soy consciente de que mi coche no es un M3, aunque estéticamente sí esté como un M3. Y también tiene un embellecedor de carbono, que es un detalle pues que iba a juego con el delantero y también con el difusor trasero. En la parte trasera también tenemos la defensa tipo M3 con difusor de carbono, como os acabo de decir, y escape de M3. Eso sí que se lo he cambiado, porque el escape original tenía las salidas mucho más abiertas y para esta defensa pues no quedaba bien. Entonces tuve que modificar lo que es el silencioso del coche, meter el silencioso del M3 para que quedaran más centrados, y aún a mayores le había cambiado las salidas de escape. Le he puesto unas colas Remus que queda el coche pues muchísimo más gordo, digamos, ¿no? Y luego a nivel de aletas traseras, que es lo que es la guinda del pastel en este coche, digamos. Si nos fijamos, el coche está muchísimo más ancho que un 335 normal e incluso está más ancho que un M3. O sea, este coche lo miras por detrás y está más ancho que un M3. Para conseguir eso hemos tenido que abrir aletas, cortarlas por dentro a golpe de martillo, abrirlas y luego con masilla darle la forma original que tenía el coche y luego meterle a las ruedas traseras unos separadores de 3 centímetros a cada lado de doble anclaje. De doble anclaje porque 3 centímetros, para el que no lo sepa, son separadores muy grandes, o sea, de demasiado tamaño que no es bueno para el coche. Entonces hemos optado por metérselos de doble anclaje. En total, entre una rueda y la otra, tenemos una anchura de 6 centímetros en total, con diferencia antes. Y delante también le hemos puesto unos separadores de 2,5 centímetros a cada lado para que vaya compensado con las ruedas traseras. Y el coche ha quedado así. Después de todo ese trabajo y de toda esa inversión, ha quedado así. La verdad es que es un proyecto que me llevó muchísimo tiempo, 3 años como os dije al principio, y estoy orgulloso de cómo me quedó. La verdad es que no me gustan los coches de serie, me gusta hacer algo mío, algo propio, y este es de los pocos 335i con look M3, ¿no? Hay mucha gente que dirá que es un quiero y no puedo, y la verdad es que están muy equivocados porque perfectamente yo me habría podido comprar el M3. Si no lo he comprado es porque no he querido. Sinceramente buscaba algo que tuviese la patada desde abajo, lo que pasa que para mi gusto el M3 en 92 es el BMW más bonito que existe. Por eso mismo le he puesto el look de M3 a mi coche. No tiene nada que ver querer con no poder o ese tipo de cosas, no. O sea, sé lo que tengo un 335i con 2 turbos, que es lo que buscaba desde un principio, con la estética de un BMW M3. Lo único que le falta son los retrovisores, porque son unas piezas que cuestan más de 1000 euros en la BMW, eso sí que ya no lo puedes comprar réplica. Entonces es lo único que le falta. De momento, pues el coche quedará así. Y poco más, a nivel de inversión os puedo decir que llevo muchísimo dinero en partes de carbono, en llantas, en los neumáticos que son Michelin Pilot Super Sport. Atrás tenemos unas 265, delante unas 235, que eso es carísimo, 19 pulgadas. Pero bueno, el coche va bien calzado, el coche tiene un buen paso por curva dentro de lo que es un coche de serie, que no es un M. Pero bueno, el coche quedó genial. Y nada, espero que os haya gustado. La verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo, tenía ganas de presentaros el coche y de deciros absolutamente todo lo que le he hecho, que no ha sido poco, ha sido un trabajo muy bueno, no solamente, o sea, yo solamente he puesto mi cabeza y mi cartera, pero el mecánico, el chapista y el pintor han hecho un trabajo excepcional y la prueba está aquí. La prueba está aquí, que tenemos un coche que está perfectamente pintado, es un coche que está súper bien hecho, abrieron atrás las aletas, hicieron un trabajo excepcional y nada, creo que no se me queda nada atrás. Así que ahora nada, tomaré unas fotos, unas tomas de vídeo para hacer el vídeo un poco más ameno, ¿no? Digamos. Y muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el coche y sobre todo que os haya gustado cómo he hecho yo el vídeo. Por cierto, se me había olvidado comentar una cosa. Como os había dicho, le habíamos puesto el silencioso de M3, pero lo que hemos hecho ha sido abrirlo y meterlo directo para que de esa forma el coche suene muchísimo más. Así que os dejo ahora un vídeo con el sonido.
We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We'd take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you?